Mi conferencia responde a dos ideas básicas. Una que proviene de la configuración de un Estado social como un Estado social de derecho. ¿Por qué lo digo? Porque una de las garantías derivadas del Estado social de derecho es que el juez o la persona juzgadora que conoce un conflicto sea imparcial. Eso es fundamental para la legitimidad de la función jurisdiccional. Esto se analiza desde la perspectiva de la competencia y específicamente desde la competencia subjetiva. ¿Cómo se materializa la garantía del juez imparcial? La respuesta procesal es a través de la figura de la competencia subjetiva. La otra preocupación o la otra idea que reside tras mi exposición es, muy bien, ¿cómo vamos a distribuir el conocimiento de los asuntos que corresponde a la jurisdicción costarricense, tomando en cuenta que los asientos jurisdiccionales son varios? ¿Cómo vamos a procurar la distribución equitativa, razonable y proporcionada del trabajo entre los distintos asientos jurisdiccionales? Entonces, mi conferencia va a procurar responder a estas dos interrogantes. Una nos proviene desde el derecho de la Constitución y otra tiene una vertiente más práctica, que es cómo distribuir el trabajo. La reforma procesal se articula, como es lógico, echando mano de los criterios clásicos elaborados por la doctrina desde el derecho romano, que permiten distinguir entre competencia objetiva y entre competencia subjetiva. Los criterios clásicos están presentes indudablemente en la reforma, que distingue elementos de materia, cuantía y territorio para la distribución de los asuntos entre los procesos civiles y de igual manera establece impedimentos y recusaciones para garantizar que un juez o una persona juzgadora imparcial resuelva las controversias. Voy a procurar que mi exposición siga estas líneas de trabajo y no necesariamente continuar en el orden que establece el código para el desarrollo de las figuras, sino que procuraré ir a partir de los criterios de competencia clásicos. En materia, el código establece que regirá los procesos civiles y comerciales. En esto no hay novedad. ¿Dónde está la novedad? Yo creo que hay que retomar, antes de hablar de los aspectos novedosos, la vocación supletoria que tiene el Código Procesal Civil. ¿Por qué razón? Porque las diferentes disciplinas jurídicas se desprendieron del tronco común que es el derecho civil. Luego vino el derecho procesal y a partir de ahí han sucedido históricamente fenómenos de especialización de diferentes áreas del derecho. Pero, fiel a la tradición jurídica, el Código Procesal Civil sigue siendo instituto procesal supletorio para diversas materias. ¿En qué casos lo encontramos específicamente establecido? Un ejemplo es el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dice que en materia procesal contenciosa, todo lo que no está previsto se va a regir, dice la norma, por principios de derecho público y de derecho procesal. ¿A qué derecho procesal se está refiriendo? Si atendemos al desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Sala Primera de esta norma, la Sala Primera incluso ha llegado a aplicar texto expreso del Código Procesal Civil para resolver lagunas normativas del Código Procesal Contencioso Administrativo. Esto dota a la reforma procesal civil de un músculo muy importante, no solo para los procesos civiles y comerciales, sino también que se aplica a otras materias. Otro ejemplo más, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en lo no previsto para impedimentos, excusas y recusaciones se va a aplicar la legislación civil. ¿Para qué materias? Para todas. Entonces, la reforma no solo nos afecta a nosotros, también tiene incidencia sobre las otras materias. Los fenómenos de especialización de áreas del derecho sustantivo y procesal nos vienen acompañando dichosamente desde hace algún tiempo y responden a necesidades prácticas. En nuestro país hemos experimentado la especialización en materia cobratoria y concursal. La reforma que se proyecta mantiene o está ideada para al menos mantener esas especializaciones, pero no hay que perder de vista que el artículo 185 del Código Procesal del 2016 establece como una especie de habilitación legal, podríamos discutir si es una potestad reglamentaria o no, pero eso excede a esta conferencia, que habilita a que la Corte especialice y reorganice tribunales. De modo que la reforma del sistema jurídico civil comienza en el Código, de modo que la Corte, les decía,
o más bien retomando la idea, cuando se nos fue la batería, la reforma estructural comienza en el Código, pero no se acaba en él. La Corte tiene una gran tarea reglamentaria, de organización, de servicio y particularmente de regímenes transitorios, porque lo que señalaba Cristian es vital. ¿Cómo vamos a lograr que los procesos que se están tramitando con el Código Procesal Civil se adecuen a una normativa con principios completamente diferentes, particularmente, por citar un caso, de valoración probatoria? Así que hay que estar muy pendientes a lo que salga de Corte a fin de organizar la estructura jurisdiccional que empezará a regirnos en el 2018. La estructura sigue distinguiendo o utilizando los criterios clásicos que distinguen la cuantía entre mayor, menor y procesos de naturaleza inestimables. Ahora, si este código se caracteriza por alguna cosa, es que simplifica y reordena cosas que estaban particularmente complejas en el Código Procesal Civil del 89. La estructuración de supuestos para fijación de cuantía en el Código del 2016 es simple, concreta y permite una fácil inteligencia de sus supuestos, pues está organizada no por casos puntuales, sino a partir de la naturaleza de las pretensiones que se debaten. De modo que la cuantía está organizada a partir de la naturaleza personal, real o mixta de la pretensión y algunos casos puntuales, que facilita mucho su estudio. ¿Cómo incide la diferencia entre mayor y menor cuantía en la estructura? Si hay tiempo más adelante, cosa que no tengo clara, veremos con más detalle las variaciones en la competencia funcional, pero por ahora podemos decir que un proceso ordinario de mayor cuantía lo conoce en primera instancia un tribunal colegiado de apelación y el recurso que tiene es de casación. Como he dicho en otras oportunidades, en esto se parece muchísimo a la reforma procesal contenciosa administrativa, que funciona exactamente igual. Los procesos ordinarios de menor cuantía van a tramitarse ante el juzgado civil, no ante un tribunal colegiado, ante el juzgado civil, y su sentencia va a tener no recurso de casación, sino recurso de apelación. Entonces, este cambio sustancial en la estructura lo introduce el criterio de la cuantía. Desde luego que, adelantándome un poco más, esta sentencia que proviene del juzgado civil, del juzgado civil que tiene un recurso de apelación, va a ir ante un tribunal colegiado, pero otra particularidad que introduce la reforma es que ese tribunal colegiado no lo va a conocer en pleno, sino que uno de los jueces de ese tribunal colegiado va a ser el que resolverá el recurso de apelación de la sentencia de ese asunto. Finalmente, las consecuencias económicas del proceso tienen características diferentes según que el proceso sea de mayor o de menor cuantía. En territorio, ¿qué criterios determinantes establece la reforma? También de manera sistemática y simplificada, y en esto se contrapone al sistema que tenemos en la actualidad. Ubicación del inmueble, ¿para qué casos? Derechos reales, mixtos o personales con efectos sobre inmuebles. El domicilio del actor para el debate sobre propiedad intelectual, competencia desleal y consumidor. El domicilio del demandado para pretensiones personales, pretensiones sobre muebles y concursos de personas no empresarias. El lugar de la actividad para concursos de personas empresarias y aspectos de vida intrasocietaria, debates de vida propia del funcionamiento de las sociedades y algunos criterios especiales. ¿Qué establece el artículo 8.3 respecto de lo que tenemos actualmente? Dice la norma, con las salvedades establecidas por la ley, los tribunales tienen limitada su competencia al territorio señalado para ejercerla. Parece que aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Siempre ha sido así. Y la ley orgánica del Poder Judicial diría algo más. La ley dice todavía algo más. Dice que para actuar en otro asiento territorial, el juez debe acudir al auxilio judicial, porque no puede intervenir en el territorio de otro juez. Ahora, ¿se mantiene esto en la reforma o no? Porque si pensamos, ¿cómo aplicamos el principio de inmediación en una estructura procesal que no le permite al juez moverse de su asiento jurisdiccional y que solamente puede actuar exclusivamente dentro de su asiento jurisdiccional? La concepción del territorio sigue siendo determinante para establecer cuál juez es competente cuál tribunal es competente al momento del planteamiento de la demanda, pero ya no constituye una limitación para que tribunales judiciales, órganos jurisdiccionales estén actuando, por ejemplo, en diligencias probatorias
fuera de su asiento jurisdiccional. Desde el juez de primera instancia, desde la jueza de primera instancia, hasta incluso la sala primera de la Corte. Bueno, ustedes me dirían, pero es que la sala tiene competencia sobre todo el territorio nacional. Desde luego que sí, pero no vemos a una sala en la actualidad moviéndose de su asiento. La reforma articula la posibilidad de que los jueces y las juezas, si es necesario, bajo los supuestos establecidos legalmente, que ahora veremos, puedan salir de su asiento territorial y recibir prueba. Un juez de San José, por ejemplo, en San Ramón, por citar solo un caso, si el proceso lo amerita. Entonces, el principio de inmediación y la relevancia que tiene el principio de inmediación flexibiliza la concepción clásica que tenemos de la distribución de competencia por territorio, porque de lo contrario, el principio de inmediación, que no es una garantía a ultranza, que no es una finalidad a ultranza, quedaría un poco menguado en sus alcances. De modo que el artículo 41.4.6 del Código nos dice, la prueba se practicará en el lugar de los hechos, sin sujeción a las limitaciones de la competencia territorial, cuando sea necesario para la vigencia del principio de inmediación. Ahora, ¿en qué supuesto también el criterio del territorio se flexibiliza aplicando lo que diría yo es un principio real y efectivo de instrumentalidad del proceso? El proceso está establecido para materializar el derecho sustantivo. Y no deberíamos estructurar procesos que impidan la realización del derecho sustantivo. ¿Y cómo se materializa esto en materia de medidas cautelares y preparatorias? El Código en su artículo 8.4 establece que para este tipo de necesidades de las partes, si bien es competente el juez o la jueza que por competencia territorial debería conocer el asunto principal, en casos de urgencia podría la parte acudir a otro asiento territorial a solicitar su medida cautelar o a plantear las actividades preparatorias del proceso. Y debería ser así. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, si el juez no puede salir y hay una situación de urgencia, entonces, ¿en qué situación queda la parte? Entonces, esto efectiviza, a mi modo de ver, el principio real, un efecto real del principio de instrumentalidad del proceso. La necesidad de dar justicia hace que no haya ningún principio absoluto, desde mi perspectiva, o aplicado a ultranza dentro de la reforma. Entonces, he hablado varias veces de la vitalidad e importancia del principio de inmediación, pero hay un supuesto que a mi juicio relativiza la importancia del principio de inmediación y privilegia la justicia o las necesidades del caso concreto, y está en el caso de las medidas preparatorias. Mencionaré más adelante, pero lo anticipo, el principio de inmediación supone que los jueces o las juezas que van a decidir, que van a sentenciar el proceso, son aquellos que han practicado las pruebas, que las han visto, que han tenido contacto directo con los medios de prueba. Sin embargo, en situaciones de emergencia, por ejemplo, un proceso de responsabilidad, lo que será en futuro un proceso de responsabilidad patrimonial por daños ocurridos en un hotel de playa, una catástrofe acontecida en un hotel de playa. Y es vital un testigo que acredita qué fue lo que aconteció. Y ese testigo está grave producto del accidente. Y necesitamos recabar su testimonio con urgencia. Entonces, la reforma dota la posibilidad a la parte de que solicite la medida anticipada, la actividad preparatoria, de que se verifique ante un juez que está cercano al lugar, porque no va a venir a San José a pedirlo si están en el hotel de playa por la situación de urgencia. Pero ¿qué pasa? Que esta actividad preparatoria va a pasar a formar parte de un proceso principal. ¿Quién valorará esa prueba? Un órgano jurisdiccional en principio distinto. Entonces, ¿qué recomendaciones, si se me permite, daría yo para este supuesto? Es necesario que sea así, porque de lo contrario la justicia queda torpemente limitada para ciertos supuestos que requieren una respuesta un poco más flexible. Si hay un asiento judicial que tiene que intervenir por carácter de urgencia en una medida, particularmente en medidas, actividades preparatorias que implican valoración de prueba, que implican, no valoración, sino práctica de prueba, que documentemos a través de todos los medios posibles. ¿Por qué razón? Porque le facilitamos al tribunal sentenciador la efectividad del principio de inmediación. Si le aportamos un video
de lo que aconteció en esa medida, en esa prueba anticipada al tribunal que va a sentenciar, le facilitamos y ahorramos discusiones inútiles y estériles vía recurso de apelación y vía recurso de casación. Entonces, hay un cambio fundamental en materia de territorio. El auxilio judicial era la regla para actuar fuera del asiento jurisdiccional, para todo lo que tenía que ver prueba, y ahora va a ser la excepción. De modo que solo por habilitación legal expresa, los asientos jurisdiccionales van a poder pedir el auxilio o la ayuda de otros órganos jurisdiccionales o de otras dependencias del Estado. De modo que para notificaciones, para prácticas de prueba en el extranjero y para auxilio policial para la ejecución de pronunciamientos y acuerdos ejecutorios, está habilitado el auxilio judicial. Ahora, quiero referirme rápidamente a la práctica de prueba en el extranjero. Si hay un medio de prueba vital para la resolución del proceso, si la parte insiste en su necesidad, no puede costear, por las razones que sean, una videoconferencia que permita al tribunal, al menos a través de la tecnología, tener un contacto con esos medios de prueba. No podemos impedirle a la parte, sobre texto del principio de inmediación, que haga todo lo que estime necesario para allegar los elementos de convicción que puedan extraerse de ese medio de prueba, así sea vía, por ejemplo, un cónsul en un país extranjero. De modo que está habilitado, en este caso excepcional, una flexibilización del principio de inmediación en pos de la, si cabe, del descubrimiento real, entre comillas, procesal de los hechos debatidos en el proceso. Referir que la reforma eliminó el fuero de atracción para el proceso sucesorio, lamentablemente no lo hizo para los procesos concursales porque la práctica ha demostrado que no hay ninguna ventaja en allegar a los procesos concursales y sucesorios aquella masa de reclamos laborales, de familia y de todas aquellas naturalezas distintas a la propia liquidación universal del patrimonio, sino que basta con que se comunique al juez del concurso, con que se comunique al juez de la sucesión para que se tomen las medidas que se estimen pertinentes. Así que yo espero que dentro de las reformas en las que se está trabajando para dotar de mayor eficacia la reforma, también se elimine el fuero de atracción en el proceso concursal, pero ahora solo se eliminó para el proceso sucesorio. Para las actividades cautelares y preparatorias en arbitrajes y procesos ante tribunales extranjeros, el asiento jurisdiccional competente va a ser el tribunal del lugar donde deben surtir efecto las medidas o donde tendría que ejecutarse el fallo o el laudo. Hay una regla general, luego de examinados estos institutos, que se deriva o que tiene vigencia en materia de competencia, que es su perpetuidad. ¿Qué quiere decir? O más bien, ¿qué antecedente existe para que el Código afirme la perpetuidad de la competencia? La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que habiendo un caso de impedimento que inhabilita a una persona juzgadora para conocer de un asunto y trasladándose a un sustituto, si la causa de impedimento desaparece, el asunto volverá al conocimiento del juez que fue sustituido. Esto no tiene ninguna razón práctica de ser. De modo que la perpetuidad de la competencia supone que una vez que la competencia de un asunto desde sus distintas áreas, materia, cuantía, territorio, ha sido definida, si los criterios que se usaron para establecer la competencia en ese proceso cambian, eso ya no tendrá ninguna relevancia. Lo importante es que llevemos el proceso adelante. De modo que el artículo 7.1 dice que la competencia no se altera en territorio por cambios en la situación del bien, cambios en el domicilio de las partes y modificaciones en el objeto del proceso. Y diríamos, bueno, qué curioso, porque esa norma parece que está hablando de perpetuidad de la competencia en territorio nada más. No nos está hablando de competencia por materia y no nos está hablando en competencia por cuantía. Pero la norma tiene una vocación un poco más general. ¿De dónde podemos extraerla? En cuantía, yo lo sostendría de una norma que está regulada para el recurso de casación. Hay una norma que establece que si una vez establecido un proceso en mayor cuantía, la cuantía se modifica y eso afecta a ese proceso, eso no le impedirá el acceso al recurso de casación. ¿Qué quiere decir? Que el proceso continuará residenciado en mayor cuantía. Entonces,
competencia se mantiene, aunque ese aspecto que fue definitorio, la cuantía, para establecer la competencia, pudiera sobrevenidamente afectar el proceso. También se establece expresamente para la competencia subjetiva, de modo que si un juez o una jueza tenía una causal de impedimento y luego desaparece, y me dirían ustedes, pero ¿cómo va a desaparecer la causal de impedimento? Bueno, es que hay algunas que tienen configuración temporal, por ejemplo. Entonces, si dentro de determinados supuestos temporales el juez o la jueza está en esos supuestos, está impedido, pero superado ese tiempo ya no lo está. Entonces, podría sobrevenidamente desaparecer el motivo de impedimento. En estos casos, el proceso continuará residenciado ante el juez sustituto. ¿Y qué pasa en materia? Hay perpetuidad de la competencia por materia. Aquí el tema merece un examen un poco más detallado. ¿Por qué razón? Porque cuando se especializa una materia en virtud del principio de ley especial y de ley posterior, es esa especialidad normalmente la que define su derecho transitorio y la que define qué pasará con los asuntos que ya se están tramitando. Entonces, perpetuidad de la competencia tiene efectos claros en territorio, en cuantía, en competencia subjetiva, pero hay que analizarlo con cuidado en materia de competencia por materia. Ok, el tema de la competencia puede tener un examen oficioso en el proceso o el análisis puede propiciarlo a la parte. Si hablamos del examen oficioso, es importante tener en cuenta que el código le exige a los asientos jurisdiccionales realizar de previo a cualquier gestión, luego de planteada la demanda, verificar si por territorio son competentes. Porque si no lo hacen en su primera gestión, van a tener por prorrogada la competencia temporalmente. Y la única posibilidad de que el asunto vaya a otro asiento jurisdiccional es que una vez que se notifique al demandado, este oponga la excepción de incompetencia. Pero si no se advirtió, si por ejemplo en mi tesis, probablemente haya personas que sostengan líneas argumentativas diferentes, pero yo no vería bien que un tribunal prevenga que la demanda está defectuosa y se declare luego incompetente. Es decir, que no es necesario que haya emplazamiento desde mi punto de vista, y sobre esto podríamos argumentar. Pero desde mi perspectiva, el primer acto jurisdiccional que dicte cualquier asiento judicial debería suponer una revisión exhaustiva de la competencia por territorio, porque de lo contrario el asunto va a continuar residenciado en ese asiento jurisdiccional. Nos hemos planteado, bueno, ¿qué pasa si las partes muy inteligentemente tienen una necesidad especial, por ejemplo, de que su proceso se resuelva muy rápido y escogen un asiento jurisdiccional que tiene menor carga de trabajo, a sabiendas de que ese órgano jurisdiccional no es competente? ¿De qué estoy hablando? De la posibilidad de presentación conjunta de demanda y contestación, que el código la prevé. Pero nos vamos a ir a litigar a otro asiento jurisdiccional que por la razón que sea nos resulta a ambos litigantes más adecuado. Pierde el juez la posibilidad de declararse incompetente de oficio por razón del territorio. La conclusión a la que hemos llegado es que no, porque quien renuncia al emplazamiento es la parte demandada. De modo que el primer acto que se le está presentando al juez es la demanda y la contestación conjunta, de modo que esa gestión de las partes no lo vincula por territorio y podría revisar de oficio la competencia por territorio para declararse incompetente, si es que resulta de esa manera. Ahora, normalmente los procesos presentan debates sobre el tema de competencia. En algunas oportunidades presentan debates sobre materia, territorio y cuantía. Pero lo más usual es por territorio. ¿Qué pasa si el juez no se percató de que había un motivo de incompetencia por razón de la cuantía, por materia o por territorio nacional? No por territorio local, sino por territorio nacional. ¿De qué estamos hablando? De que el proceso no es de conocimiento de ningún tribunal costarricense. Pero no ha habido pronunciamiento expreso sobre el punto en ninguna etapa del proceso. Hay una improrrogabilidad de la competencia en estas áreas, de modo que en cualquier estadio del proceso el juez debería revisarlo. Lo ideal es que esta revisión se haga al inicio del proceso, desde luego. ¿Por qué? Por el desperdicio de recursos públicos. Pero si no se cuenta con elementos en determinado momento del proceso y no se puede hacer, y los elementos que hacen llegar a la conclusión de que estamos en un problema de competencia por materia, no es civil, es agrario, no es civil, es contencioso, por cuantía, no era mayor, era de menor,
y por territorio nacional. No, no son los tribunales costarricenses los competentes, sino los mexicanos, por ejemplo. Ese pronunciamiento no hecho previamente podría revisarse en cualquier etapa del proceso. ¿Qué quiere decir? Que podría plantearse hasta en apelación o casación, si oportunamente no se había emitido pronunciamiento. Ahora, la competencia también puede ser revisada vía excepción, vía que la parte proteste. ¿Cuándo debe manifestarse el alegato? Dentro del plazo del emplazamiento. No hay dentro del código un plazo especial para discutir la cuantía, de modo que desaparece el incidente de objeción. La parte, todas sus disconformidades respecto a la competencia elegida por el demandado, deberá plantearlas al contestar la demanda. ¿Qué debe hacer el asiento jurisdiccional que recibe la excepción? ¿Cuándo debe rechazarla de plano? Si es evidentemente improcedente, es decir, si es para rechazar porque no tiene fundamento, no tiene argumentos, o los argumentos que dan evidencian que no tiene razón la parte que está formulando la excepción. También podrá rechazarla de plano si se presenta sin pruebas y es indispensable que se presenten para resolverla. Por ejemplo, un conflicto de competencia agraria, con que yo sostenga que la naturaleza de la actividad que se está celebrando en un inmueble es agraria, no convenzo a la persona juzgadora. Es indispensable que se aporte o se solicite la verificación in situ de la naturaleza de la actividad que se está realizando. Pero si la parte no lo solicita, no lo aporta, su excepción carece de prueba necesaria para acogerse, de modo que puede ser rechazado de plano. O bien, también podrá hacerlo si en la audiencia especialmente señalada para recabarla, para evacuar o practicar la prueba necesaria para dilucidar la procedencia de la excepción, la prueba no se aporta, en cuyo caso se rechazará de plano. Ahora, ¿qué pasa si las excepciones, si la excepción de incompetencia que está presentando la parte está fundada y es procedente? El código establece que debe darse vía incidental, pero reflexionando un poco sobre la conveniencia de darle trámite incidental a una excepción de incompetencia de la que el juez está convencido que tiene razón, ¿qué beneficio habrá en darle trámite incidental? El derecho de defensa de la contraparte, del actor en este caso, es que está asegurado, porque si el asiento jurisdiccional se declara incompetente, viendo los argumentos de la parte demandada, el actor va a poder apelar y solicitar la revisión del fallo. De modo que en estos supuestos, el escoger la vía incidental, pues podría ser un mecanismo un poco para atrasar más el proceso. De modo que queda planteada la posibilidad. Si para juzgar el mérito de la excepción de incompetencia se requiere prueba, debe convocarse a una audiencia que es anterior a cualquier otra etapa procesal, antes de las audiencias preliminares, por ejemplo, o de las audiencias únicas, porque la competencia tiene que quedar dilucidada de previo a que pasemos a cualquier otra etapa del proceso. ¿Y para qué quedaría la vía incidental? Para aquellos supuestos, en mi criterio, gracias, donde hay dudas, donde el juez le parece que podría ser procedente, pero necesita prueba para corroborar si la excepción está fundada o es infundada. Ahora, ¿qué recursos tiene la decisión que resuelve la competencia? El rechazo de la excepción de incompetencia carece de recurso de apelación. Solo admite apelación el auto que acoge la excepción de incompetencia, en el que nos declaramos incompetentes. Se declaró incompetente por alguna de las razones que ya vimos el Tribunal de Alzada. Entonces puedo apelar, la parte afectada puede apelar el pronunciamiento. El código no nos dice, no hay una norma expresa que diga qué pasa en los supuestos en los que es el juez el que de oficio se declara incompetente, pero por paridad de razón deberíamos darle apelación, porque si se lo estamos dando a la resolución de la excepción de incompetencia, deberíamos dárselo a la misma resolución oficiosa que produce el mismo efecto. Teniendo en cuenta que si se formula una apelación respecto del pronunciamiento de incompetencia, eso implica, de conformidad con la estructuración de los recursos del código, una revocatoria implícita, de tal suerte que no es necesario que la parte invoque un recurso de revocatoria para que el asiento jurisdiccional que se declaró incompetente oficiosamente deba entrar a conocer un recurso de revocatoria que está implícito en la apelación. ¿En qué supuestos podrían plantearse los típicos o clásicos conflictos de competencia entre asientos jurisdiccionales? Partimos del supuesto de que efectivamente el órgano ante el que se presentó el conflicto se declaró incompetente.
bien sea de oficio o por excepción. Entonces, ¿qué escenarios tenemos? Que la parte afectada no apele, que el actor en este caso no apele, y que el que recibe el proceso no disienta, está conforme y continúa con el trámite del proceso. El segundo escenario, que la parte afectada no apele, pero el que lo recibe disienta. Entonces, en este caso, se genera un conflicto de competencia entre órganos jurisdiccionales. Si hay un superior común, deberá remitirse el conflicto de competencia del expediente ante ese superior común para que lo resuelva. ¿Qué pasa en aquellos casos donde no hay un superior común? Imaginémonos que el conflicto de competencia es por materia. Entonces, en estos casos, podría ser o la sala primera o la sala segunda, dependiendo de los supuestos que establece la ley orgánica del Poder Judicial, el llamado a resolver el conflicto de competencia. ¿Cuál es el tercer supuesto? Que la parte afectada apele. En este caso, ¿quién resuelve esa apelación? Ya dijimos que es el Tribunal de Apelaciones. ¿Qué pasa si el Tribunal de Apelaciones define que otro órgano jurisdiccional efectivamente es el competente, un inferior? Aquí ya no podría plantearse conflicto de competencias. ¿Por qué razón? Porque el superior definió quién era en definitiva el competente. Institutos vinculados a la competencia. Vamos a analizar la competencia preventiva y la litispendencia. Si hay dos procesos con identidad de partes, objeto y causa planteados en dos sedes que podrían resultar competentes, ¿quién en definitiva va a resultar como el órgano jurisdiccional que llevará adelante ese proceso? El que previno primero. El Código establece que uno de los efectos procesales del emplazamiento es prevenir en el conocimiento del proceso. Ese continuará con el trámite. ¿Qué pasa con el otro proceso? Bueno, pues como hay triple identidad de elementos, hay un supuesto de litispendencia. Así se declarará en el proceso que todavía no se ha prevenido y se ordenará el archivo. Hay una mención que voy a hacer sobre la cual don Manuel profundizará más adelante, que tiene que ver, porque es criticable, y estoy segura que don Manuel lo hará, que tiene que ver con si el proceso extranjero en el que hay identidad de partes y objeto y causa produce o no litispendencia con el proceso nacional. El Código establece que no. Y le voy a dejar a don Manuel la bola picando en el área para más adelante. Dentro de estos institutos vinculados a la competencia también tenemos la conexidad y acumulación de pretensiones. Para acumular pretensiones en el Código, la regulación es muy parecida a la actual, debe haber conexión, identidad de partes e identidad de objeto, o bien identidad de causa, que las pretensiones no se excluyan entre sí, y aquí hay una posibilidad de que el asiento jurisdiccional prevenga el acomodo de las pretensiones entre principales y subsidiarias, y bien que el tribunal sea competente para conocerlas todas. ¿Cómo se tramita la indebida acumulación? El asiento jurisdiccional tendrá un plazo de 5 días para prevenir la subsanación del defecto. Estas pretensiones no se pueden debatir juntas. Si el demandado subsana, continuamos adelante. Si el demandado no subsana, existe una posibilidad facultativa del tribunal de hacer una segunda prevención. Y si la parte no atiende, se declarará la inadmisibilidad de la demanda. Acumulación de procesos. Requiere también de conexión, identidad de partes y objeto, identidad de causa. Ahora, como el principio de inmediación es uno de los inspiradores de la reforma, hay un momento procesal en el cual ya no podría, en virtud de ese principio de inmediación, acumularse procesos. ¿Cuándo es? Cuando ya en un proceso ha habido señalamiento para audiencias probatorias, porque ya ese tribunal va a llevar adelante la práctica de las pruebas, o bien si ya se dictó sentencia. Puede declararse a solicitud de parte u oficiosamente. ¿Quién es el llamado a resolver? El asiento jurisdiccional que conoce el proceso más antiguo. ¿Qué pasa si lo plantean ante el proceso más nuevo? Bueno, pues lo ideal sería que ese asiento jurisdiccional remita ante su homólogo que conoce el proceso más antiguo para que sea el que defina. El asiento jurisdiccional que acoge la solicitud ordena traer el proceso. Hay una regla especial que hay que tener en cuenta para las ejecuciones hipotecarias o prendarias, que quiebra lo que hemos dicho hasta ahora, porque solo permite la acumulación en este tipo de procesos si hay identidad de causa. Es decir, que si hay identidad de sujetos y objetos no permite la acumulación. Entonces, ¿en qué caso estaríamos hablando?
Si varios acreedores de un mismo sujeto pretenden la ejecución de un mismo bien, en ese caso podría acumularse los distintos procesos que se están debatiendo. Hay una de las poquísimas, probablemente la única cosa de la reforma en materia de competencias que me genera a mí alguna preocupación, está en materia de competencia en razón del territorio nacional. ¿Por qué razón? Porque en el Código Procesal Civil actual hay una norma que expresamente establece o habilita el recurso de casación para debatir aquellos supuestos en los que los tribunales costarricenses se han declarado incompetentes por razón del territorio nacional. Esto tiene recurso de casación. Sin embargo, esta materia, a mi modo de ver, ahora va a quedar excluida del control de un único asiento jurisdiccional y va a quedar librada a un control disperso, según la posición que admitamos, de defensa o más flexible respecto a la jurisdicción nacional. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Si un asiento jurisdiccional de primera instancia se declara incompetente por razón del territorio nacional, esto tiene apelación. ¿Quién conoce? El Tribunal Colegiado de Apelación. Si el Tribunal Colegiado de Apelación confirma, ese asunto queda excluido de la jurisdicción costarricense. ¿Va a haber un solo Tribunal Colegiado de Apelación? No, van a haber varios. Entonces, el control del orden público interno queda disperso y no concentrado en la sala. En este escenario específico, ¿cuándo podría examinar la sala el tema de territorio nacional? Únicamente si la excepción viene siendo rechazada. Es decir, el conflicto se continuó tramitando en foro costarricense, entonces la parte disconforme, luego de obtener la sentencia y de haber agotado los recursos disponibles, le dice, mire, pero es que Costa Rica no es competente. Bueno, pero ya el proceso se tramitó acá. Pero aquellos procesos que están en ciernes y que se declara la incompetencia por razón del territorio nacional, quedan supeditados a un control disperso. Y ustedes me dirían, bueno, pero es que no son muchos los casos que se presentan. Yo creo que ese fenómeno va a cambiar en el mediano plazo, por el dinamismo y la vigencia del comercio internacional. Así que el éxito de tener una idea unificada sobre la forma de aplicar el territorio nacional está en que los tribunales de apelación de alguna manera comulguen con una idea común. Y aquí la capacitación se vuelve súper importante. Ahora, incompetencia por materia sí podría llegar a la sala, porque la norma actual establece que puede ser recurrible en casación la resolución que declare no solo la incompetencia por razón del territorio nacional, sino además por la materia. Esto no es civil, es contencioso. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de la sala primera, la sala termina definiendo, vía recurso de casación, no conflicto de competencia, cuál es la jurisdicción que en definitiva resulta competente. ¿Podría discutirse materia en la sala primera? Sí conserva la posibilidad vía recursos, vía conflicto de competencias. Entonces aquí de alguna manera se mantiene concentrado el control de la distribución de asuntos por materias. ¿Qué deberían valorar ambas salas? Si se les presenta vía casación, no vía conflicto de competencias, si se les presenta vía casación conflictos o debates sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales que están conociendo el proceso, que se hayan agotado todos los recursos que cabían, porque el código establece como máxima la preclusión. La parte que gestiona y no protesta, pudiendo hacerlo, pierde el derecho a protestar posteriormente. Principio de buena fe procesal. Y además que esa diferente competencia causa indefensión. Entonces veamos, si un proceso civil debió ser agrario o a la inversa, ¿se causa indefensión? Yo creo que tendremos criterios, tantos criterios como abogados hayan acá. Si un proceso que se tramitó como civil, pensemos en un banco del Estado con un particular, debió ser contencioso, ¿se causó indefensión o no? Todo esto deberá valorarse en su oportunidad. Muy bien, ahora, respecto del principio o de la máxima fundamental y el requerimiento fundamental de garantía de imparcialidad del juzgador. Las causales establecidas en el código para revisar la imparcialidad de la persona juzgadora hacen eco
de la línea jurisprudencial de la sala constitucional, que ha sido muy proclive a resguardar la transparencia del proceso y a flexibilizar más allá de hasta donde teníamos las causales de impedimento y recusación para completar o incorporar todas aquellas dudas sobre la imparcialidad del juzgador. De modo que en el artículo 12 del Código Procesal Civil del 2016 vemos un exhaustivo, creo que son 16 causales de impedimento, pero que se reducen, si se quiere, o de las cuales la más importante es la última, que es la que establece la posibilidad de inhibirse si hay dudas fundadas sobre la imparcialidad. Como les mencionaba cuando explicitaba la regla de la perpetuidad, una vez definido un juez competente, habiéndose debatido una causal de impedimento o una recusación, el juez que en definitiva resulte competente va a continuar conociéndolo, aunque la causal que dio lugar al traslado del expediente desaparezca. El código contiene causales de inhibitoria y recusación, pero no de excusa. Entonces, aquí se presenta un fenómeno interesante, porque como les mencionaba, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en materia de impedimentos, en materia de impedimentos, excusas y recusaciones se aplicará el Código Procesal Civil. Pero el Código Procesal Civil del 2018 no contiene absolutamente nada sobre excusas. Entonces, quedó vacío, quedó un hueco ahí en la legislación en materia de excusas. ¿Qué es conveniente o no? Yo creo que excede a esta conferencia, pero lo cierto es que la atenuación que existía entre impedimentos, excusas y recusaciones desaparece. Y se simplifica aún más porque las causales de inhibitoria son exactamente las mismas que las de recusación. Desaparece la sanción disciplinaria para el juzgador o juzgadora que no se excusó debiendo hacerlo. Y hay que tener en cuenta que hay causales de competencia subjetiva que podrían afectar al colegio de jueces, que en un tribunal, si bien imposibilitan que uno de los juzgadores, de las personas juzgadoras, resuelva el asunto, podrían comunicar sus efectos al resto del colegio, inhabilitándolo por completo a ese tribunal. Entonces, dentro de las causales, como les mencionaba, tenemos 16 y la que conviene señalar o la que evidencia el efecto de la jurisprudencia de la Sala Constitucional es la 16, que establece como motivo de impedimento la existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad. ¿Cuáles causales se extienden al colegio? Y en esto hay que ser muy cautelosos. Las que supongan un interés directo de uno de los miembros en el resultado del proceso, en las que una de las partes es esposo, esposa, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente hasta tercer grado en consanguinidad o afinidad, de consanguinidad o segundo de afinidad de la persona juzgadora, si hay interés directo de cualquiera de los familiares del supuesto anterior. Entonces, en estos casos, la causal los comprende a todos. ¿Cómo se tramita? Si es una inhibitoria, si el juez oficiosamente quiere separarse del conocimiento del asunto para garantizar no solo la apariencia, sino la garantía de un juez imparcial, debe emitir una resolución fundada y trasladar el expediente al sustituto. Si quien recibe la estima fundada continuará en el conocimiento del proceso, pero si la estima infundada se puede generar un conflicto de competencia y en definitiva resolverá el superior de ambos. Si la causal se presenta en un tribunal colegiado y no abarca el colegio, resuelven los compañeros o compañeras de la jueza, pero si abarca todo el colegio, debe traerse un tribunal suplente para que resuelva la causal. ¿Quién puede plantear la recusación? El afectado, la parte perjudicada con la causal. ¿Y cuándo debe rechazarse de plano? No procede recusar a un juez que está resolviendo una recusación. ¿Por qué? Carece de sentido. Si se plantea contra juzgadores que están interviniendo en los supuestos habilitados legalmente en ejecución de una comisión, porque no es el que está conociendo el proceso, nada más interviene en ese acto concreto. Si se plantean procesos de ejecución o actos de mera ejecución, tampoco es procedente la recusación. O si se formula sin una causal que la ampare, carezca de prueba, o el afectado dejó precluir su derecho, no invocando la causal de recusación en el momento en que podía hacerlo, sino dejando avanzar el proceso para guardárselo el argumento y presentarlo con posterioridad. En ese caso le precluyó la posibilidad.
¿En qué momento puede plantearse? Como les decía, tan pronto como la parte tenga conocimiento de la causal, pero antes de la sentencia definitiva. ¿Cómo puede plantearla? Por escrito u oralmente. ¿Cuándo va a ser por escrito? Cuando estamos en etapas escritas del proceso. ¿Y cuándo va a ser oral? Bueno, si ya hubo señalamiento para audiencia y todavía no se ha celebrado, y en ese momento surge la causal, el primer acto que debería plantearse al inicio de la audiencia es justamente la recusación. ¿En qué momento debe quedar decidida tanto la recusación como la inhibitoria? Antes de celebrarse la audiencia de pruebas, por una razón evidente. Si no, el principio de inmediación y el uso de los recursos públicos queda contradicho. De haber superado esa etapa, la audiencia de pruebas antes de que se dicte sentencia. Imaginémonos el siguiente supuesto. Tenemos un tribunal colegiado, fue recusado uno de los miembros, la causal no se extiende al colegio de jueces y se declara procedente la causal. Ya se practicó toda la prueba. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos? ¿Volvemos para atrás o no? Creo que aquí la jurisprudencia se encargará de desarrollar cuál será la respuesta. Yo solo quiero dar una posibilidad, abrir una posibilidad que está contemplada en el artículo 60.1 para la discordia de aquellos supuestos en los que un miembro del tribunal, por distintas causales ahí establecidas, no puede concurrir a la deliberación. ¿Valdría la pena invalidar toda la fase probatoria por un juez que fue recusado y que fue sacado luego de la valoración de las pruebas? Yo creo que aquí jugaría mucho la ideología que cada uno tenga de nosotros sobre el principio de inmediación, pero en el artículo 60.1 se prevé la posibilidad que si los dos jueces que permanecen competentes están de acuerdo en todos los extremos del fallo, ese pronunciamiento sea válido. ¿De qué manera? O más bien, ¿qué logra esto? Evitar el desperdicio de recursos públicos. Entonces lo dejo planteado solo como una posibilidad. El trámite de la recusación. Si el recusado admite la causal, se inhibe y se procede a la sustitución de inmediato. Si la niega y estamos en fase escrita, debe remitir el expediente al juez que corresponda a sustituirlo, quien le dará trámite incidental si no se está en audiencia y le corresponderá resolver. Si estamos en audiencia y la recusación se plantea en audiencia y hay un tribunal, como ya dijimos, van a resolver los compañeros. Pero si abarca todo el colegio, debe convocarse a un tribunal sustituto. Si es posible, el código dice que si es posible se continuará. ¿Por qué razón si es posible? Porque no necesariamente estamos en un asiento jurisdiccional donde hay más jueces que puedan resolver. Si hay más jueces y pueden convocarse y pueden traerse de una vez para que lo resuelvan, extraordinario. Si declaran que hay incompetencia, habrá que pasar el proceso a quien corresponda y si declaran que no, pues se sigue con la audiencia que ya estaba preparada. Una cosa muy importante es que en el Código Procesal Civil actual tenemos una regla que establece que los actos del juez que teniendo causal de recusación son celebrados por él, serán nulos. Establece la nulidad de los actos procesales de un juez que debió excusarse, que debió inhibirse. La regla en el código se invierte, lo cual me parece sano. ¿Por qué razón? Porque establece que solo son nulos si afectan el principio de inmediación. Entonces, hay una conservación de los actos procesales en virtud de no retrotraer el proceso a etapas más allá de las estrictamente necesarias. La recusación de peritos y auxiliares también está prevista en el código y se aplica todo lo que hemos dicho previamente en lo conducente y se tramitará por vía incidental. ¿Me queda tiempo o ya no? Gracias. Simplemente para mencionar ya al cierre cómo se estructura la reforma. Ya lo hemos dicho en varias conferencias, pero yo quiero insistir muy rápidamente en esto. Primera instancia. ¿Quién será la primera instancia en la reforma? El juzgado civil para los procesos ordinarios de menor cuantía. Estoy hablando solo de los procesos ordinarios, ya vamos a hablar de los demás. Y en los procesos ordinarios de mayor cuantía va a ser el tribunal colegiado de primera instancia. Uno tendrá recurso de apelación, la sentencia del juzgado, el otro tendrá solo recurso de casación. ¿Qué pasa con los procesos de ejecución? Aquí es muy interesante porque si vemos el Código Procesal Civil actual, los procesos de ejecución tienen apelación y tienen casación. Entonces diríamos, bueno, podríamos pensar que los procesos que se tramitaron ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia, que el competente para ejecutar, para el proceso de ejecución de ese proceso, es el propio Tribunal Colegiado de Primera Instancia. Sí, va a ser el propio tribunal que lo conoce. ¿Tendrá casación? Resulta que no.
La casación queda limitada y en procesos de ejecución de sentencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente, ya no van a tener recurso de casación. Y a mí me parece muy práctico, me parece muy efectivo, porque ya estamos materializando un pronunciamiento judicial que probablemente tendrá la vocación de ser muy materializable. ¿Por qué lo digo? Porque como los asientos judiciales que dictan sentencia son los que van a tener que ejecutarlos, el juez al momento de dictar sentencia va a estar pensando en qué parámetros necesita para ejecutar ese fallo. Así que dotarles de recurso de casación en estos supuestos podría resultar innecesario. ¿Qué órganos jurisdiccionales tendremos en primera instancia? Juzgados de cobro, juzgado concursal, si la reforma se aprueba tal y como está y se dota del presupuesto necesario. El juzgado civil, que va a conocer de ordinarios de menor cuantía, de procesos sumarios, de monitorios y de procesos sucesorios. Y el tribunal colegiado de primera instancia, que es un tribunal súper especializado porque va a conocer los procesos ordinarios, civiles y mercantiles de mayor cuantía e inestimables. ¿Qué va a conocer el tribunal colegiado de apelación? Apelaciones contra sentencias que provengan del juzgado civil, sentencias de ejecuciones de sentencias del juzgado civil y del tribunal colegiado de primera instancia y todos los autos que se definan como apelables. Si proviene esa resolución que se está apelando del juzgado civil, la conoce un juez. Si proviene del tribunal colegiado de primera instancia, lo conoce todo el colegio. Casación y revisión siguen residenciados en la sala primera y en la sala segunda. Y con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias.